Entonces arrancamos. Entonces, como les contaba, vamos a seguir un poquito viendo un poco la definición del UDN antes de meternos con el ejercicio. Entonces, lo que hemos dicho un poco era que tal. Vamos a mirar primero Z sub n. Que acá lo que hacemos es decir, estoy dividiendo entre n, lo único que me interesa de los números es el resto que tiene la división entre n. Lo que es el número en sí, no nos interesa. Entonces me importa si el número tiene resto 0, resto 1, resto 2, etc. Entonces lo que define los elementos que van a estar acá van a ser justamente como que los posibles restos, ¿no? Un posible resto es 0, entonces cuando ponemos este 0 barrita es como decir, estamos considerando todos los números que tienen resto 0, y los representamos con el 0. Después tenemos el 1, el 2, etc. Todos los posibles restos hasta n-1. Entonces si miramos z sub n con la suma, esto es un grupo. La pregunta es qué pasa si en vez de trabajar con la suma queremos trabajar con el producto. Entonces tenemos una operación que va a ser el producto, que la definimos así. Que lo que hacemos es agarramos la clase de A y queremos multiplicar esto por la clase de B, y esto lo que vamos a hacer es agarramos A y B como números enteros, los multiplicamos y después agarramos la clase. O sea que esto va a ser A por B, la clase de esto, ¿no? Vamos a mirar qué pasa en Z sub 5, por ejemplo. Por ejemplo, si queremos hacer la clase del 2 por la clase del 3. Lo que vamos a hacer es multiplicamos 2 por 3 en Z, y después tomamos la clase. O sea que esto va a ser la clase del 6. O sea que la clase del 2 por la clase del 3 nos va a dar los números que tienen el mismo resto que 6. O sea que esto va a ser la clase del 1. Y lo voy a escribir así mejor. Hacemos 2 por 3, la multiplicación en Z, esto nos da 6, y tomamos la clase del 1. Pero vieron que acá hay que tener cuidado con una cosa, porque dijimos, acá tenemos la clase del 2, la clase del 3, y lo que hicimos fue multiplicar 2 y 3 en Z. Pero otro representante para la clase del 2 es, por ejemplo, 7. Entonces podemos hacer la clase del 2 por la clase del 3, es lo mismo que la clase del 7 por la clase del 3. Y si hacemos la cuenta con estos dos, ¿qué pasa? Hacemos 7 por 3 en Z, nos va a dar 21. Y después vemos cuál es el resto en la división entre 5. Acá nos va a dar resto 1. Entonces acá, agarrando como representante el 2 o el 7, nos da lo mismo, ¿no? Que eso es lo que queremos que pase, ¿no? Porque si dependiera de cuál es el número que agarramos, este producto acá no estaría bien definido. No, lo que tiene que pasar es que agarramos cualquier representante de la clase y después la cuenta nos tiene que dar lo mismo. No nos puede depender de cuál es el representante que agarramos. Porque cuando trabajamos en Z sub 5, el 2 y el 7 es lo mismo. Entonces si hacemos la cuenta con uno o con el otro, nos tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a probar eso bien. O sea que este producto está bien definido. Entonces, ¿cómo hacemos para probar que esto está bien definido? Lo que vamos a hacer es agarrar dos representantes de la clase de A, dos representantes de la clase de B, y ver que es independiente de con cuál representante hacemos la cuenta. ¿Sí? Entonces, tomamos A y B, digo A y A' mejor, representantes de la clase de A, y después tomamos dos representantes de la clase de B, B y B', y queremos ver que si hacemos esta cuenta acá, agarrando A y B, o agarrando A' y B', nos tiene que dar lo mismo. O sea que lo que queremos ver es esto.
AB tiene que ser lo mismo que A', B' y tomar la clase. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para probar esto? Queremos ver si yo quiero hacer la clase de A por la clase de B, me da lo mismo agarrar el representante A o el representante A'. Y lo mismo para B. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver primero bien qué quiere decir esto, que A y A' sean representantes de la clase de A. Lo que quiere decir es que los dos tienen el mismo resto en la división entre n. O sea que en términos de congruencia, ¿cómo podemos escribir esto? Los dos tienen el mismo resto, o sea que van a ser congruentes módulo n. Esto quiere decir que A es congruente con A' módulo n. Y lo mismo acá, cuando decimos que B y B' son representantes de la clase de B, lo que estamos diciendo es que los dos tienen el mismo resto en la división entre n. O sea que B es congruente con B' módulo n. ¿Y ahora qué podemos hacer? Porque lo que queremos llegar es a esto, que la clase de A es igual a la clase de A', B'. Y en términos de congruencias, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Para que sea la misma clase, el resto va a tener que ser el mismo. O sea que la clase de, A por B va a tener que ser congruente con A', B'. Esto es lo mismo que decir A por B es congruente con A', B'. Módulo n. Entonces las dos hipótesis que tenemos son estas de acá. Tenemos que A es congruente con A', B es congruente con B', y queremos probar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá podemos multiplicar las congruencias. ¿No? Tenemos que A es congruente con A', B es congruente con B', entonces A por B va a ser congruente con A' por B'. ¿No? Y esto es justo lo que queríamos probar. Porque decir que A por B es congruente con A' por B', es decir que la clase de A por B es igual a la clase de A' por B'. Entonces esto lo que quiere decir es que el producto está bien definido, que tiene sentido hacer esto de acá. ¿No? Podemos agarrar cualquier número para representar la clase, hacer la cuenta y nos va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, entonces ahora vamos a mirar qué pasa en Z sub n con este producto. La pregunta es si esto sería un grupo o no. ¿Qué les parece? Primero el neutro, ¿cuál tendría que ser? El 1. El 1, ahí está. Hacemos la clase el 1 por cualquier cosa, y lo que vamos a hacer es 1 por el representante de la otra clase, y nos va a dar lo mismo, ¿no? El neutro tendría que ser el 1. Pero con los inversos, ¿qué pasa? ¿Cualquier elemento de Z sub n va a ser invertible? El 0 no. Ahí está, por ejemplo, el 0 no hay forma, porque no vamos a poder hacer el 0 por ninguna otra cosa para que nos dé 1. Pero no todo elemento es invertible. Por ejemplo, el 0 no tiene inverso. No existe o en Z tal que
la clase del 0 por la clase de U nos dé la clase del 1. Esto no hay forma que pase. Por la clase de 0 por cualquier cosa nos va a dar la clase del 0. Entonces, Z sub n con el producto no es un grupo. Entonces la idea ahora va a ser hacer algo parecido a lo que hacíamos con matrices. Decimos, no todas las matrices son invertibles, porque hay matrices que tienen determinante 0. Entonces lo que vamos a hacer es restringirnos a las matrices que sí son invertibles. Y ahí sí vamos a tener un grupo. Entonces definimos esto. U sub n lo que va a ser los elementos en Z sub n que son invertibles. A es invertible. Entonces la pregunta ahora es, ¿quiénes son exactamente estos elementos invertibles? O sea, ¿cómo tiene que ser A para que sea invertible módulo n? No sé si se acuerdan cuando teníamos ecuaciones con... Ahí está, tiene que ser coprimo con n. Exacto. Vamos a ver bien esa cuenta. Entonces, la afirmación ahora va a ser que la clase de A es invertible si solamente si A es coprimo con n. El máximo común divisor de A y n es 1. Entonces vamos a probar esto. Que la clase de A sea invertible, ¿qué quiere decir? Tiene que existir algún inverso. O sea, existe un U en Z que la clase de A por la clase de U nos tiene que dar la clase de 1. No, pero esto de acá dijimos que es la clase de A por U. Entonces, decir que la clase de A por U es la clase del 1, es decir, A por U tiene resto 1 en la división entre n, o sea que van a ser coprimos, van a ser congruentes módulo n. Existe un Z tal que A por U es congruente con 1 módulo n. No, pero esto un poco por definición de la congruencia módulo n, que quiere decir que sí que la diferencia entre estos dos tiene que ser un múltiplo de n. Entonces existe U en Z y después un otro entero, yo que sé, Q en Z, tal que A por U menos 1 es el múltiplo de n. Vamos a escribir n por Q. Y ahora podemos reordenar un poco esta ecuación y nos va a quedar así. Existe U en Z, Q en Z, tal que A por U menos n por Q es 1. ¿Pero esto qué es? No tenemos que A por un entero más n por un entero nos da 1. O sea, esto de acá sería la identidad de Besú con A y n. ¿No? Que está igualado a 1 nos va a decir que el máximo común divisor tiene que ser 1. Máximo común divisor de A y n es 1. Entonces acá lo que estamos probando es que la clase de A es invertible si solamente si A y n son coprimos. ¿Sí? ¿Quedan convencidos?
Entonces ahora podemos escribir un poco mejor quién es UDN. Entonces, UDN, ¿qué va a hacer? Va a ser las clases, los elementos en Z sub n, tales que A y N son coprimos. Máximo común divisor de A y N es igual a 1. Bien, entonces ahora, ¿cuántos elementos va a haber en este grupo? ¿Eso no es FIDN? FIDN, exacto, porque es lo que hacemos. Partimos de todos estos elementos de acá, que son todos los posibles restos, y nos vamos a quedar con los que son coprimos. O sea que al final van a ser los números entre 1 y n-1, que son coprimos con n. Y eso es justamente FIDN. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces ese es un poco el cuentito de quién es UDN. Entonces ahora vamos a mirar el ejercicio 3. Así trabajamos con, en particular con U18. Entonces acá la idea, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los elementos del grupo, hacemos la tabla de multiplicación y después calculamos todos los órdenes de todos los elementos. Entonces, para ver cuántos elementos hay, podemos calcular phi de 18, así nos aseguramos que no nos estamos salteando ninguno. Entonces, para calcular phi, podemos escribir 18 como descomposición de primos, y esto va a ser por 3, 3 al cuadrado por 2. 2 por 3 por 3. 2 por 3 por 3, bien. Entonces, phi de 18, ¿qué va a ser? Va a ser 18 por 1 menos 1 medio por 1 menos 1 tercio. O sea, 18 por 1 medio por 2 tercios. O sea, 18 entre 3, 6. Entonces, U18 va a tener 6 elementos. ¿Cuáles van a ser? ¿Quiénes van a estar acá? El 1, el 4, 5, 7. El 4. Claro, el 4 tiene factor 2, así que no te va a quedar comprimo con este. Ah, ok. Claro, uno está, es comprimo con todo el mundo. Después el 2, ahí tenés 3 par, 18 es par, así que los pares no van a estar, porque tenés el 2 acá. Entonces primero el 5, después el 7. Ahí está, 5, el primo. Ese 5 parece cualquiera. El 7, que viene después. El 11, el 13. Ah, está claro. 8, 9, no, 9 tiene el 3, el 10 es par, entonces nada de eso, el 11, perfecto. Después 12 es par, así que tampoco está. 13. El 14 es par, en el 15 aparece el 3, 16 es par, tampoco, 17 es primo, así que sí. Y ahí tenemos todo. ¿No? Y también que son 6, ¿no? 1, 3, 6. Entonces, ahora vamos a hacer la tablita de la multiplicación.
Ya me emocioné con el 2 es 1, y pasamos el 5, 7, 11, 13 y 17. Y después el 1, el 5, el 11, el 13 y el 17. Bien. Bueno, vamos bien. Entonces dijimos que tal neutro es el 1, así que 1 por cualquier cosa nos va a dar, por ejemplo, 1 por 5 nos va a dar 5, 1 por 7 nos va a dar 7. Así que toda esta fila va a ser 1, 5, 7, 11, 13 y 17. Y después lo mismo cuando hacemos 5 por 1 nos va a dar el 5, 7 por 1 nos va a dar el 7, porque el 1 es el neutro. Y 17. Entonces ahora tenemos que rellenar todo esto. Entonces, primero, ¿este grupo es abeliano? Pregunta. Sí, así. ¿No? Porque ¿qué pasa? El producto, hacemos la clase de A por la clase de B, y después hacemos A por B en Z. Pero hacer A por B en Z es lo mismo que B por A. Entonces, es abeliano. Entonces lo que podemos hacer es completar la mitad de la tablita para allá, y después copiamos todo. Entonces, vamos a hacer, vamos a escribir algunas, por lo menos. Entonces, por ejemplo, para 5 por 5, ¿qué pasa? Esto va a ser, hacemos 5 por 5 en Z, o sea, la clase del 25, y después tenemos que ver cuál es el resto al dividir 25 entre 18. Y acá nos queda 7. Bien. Entonces acá va a ir el 7. Después 5 por 7, la clase del 5 por la clase del 7. Esto va a ser 5 por 7, 35. 35 y 18 por 2, 36. Entonces tipo menos 1 o 17. Ahí está, menos 1, y como para quedarnos con los que están acá, menos 1 le sumamos 18, y la clase del 17. Perfecto. Y así tenemos los mismos representantes. O sea, si ponen el menos 1 está perfecto, pero así tenemos los mismos representantes después para las cuentas, nos quedamos cómodos. Entonces, el 17. Está, y así hay que seguir con todos. Ahora hacemos 5 por 11, 55, y tenemos que ver el resto al dividir entre 18. Me parece que 44 es múltiplo de 18. 44. Ah, no, 54. Ah, está bien. 54 múltiplo de 18, entonces 55 tiene resto 1. Después 5 por 13, 65. Entonces 11 del 11. 54. Ahí está. Y acá podemos poner el que falta, así nos ahorramos la cuenta. ¿Cuál es el que falta? ¿El 13? Sí. No, porque se acuerdan que en la tablita, cada fila y cada columna tiene que ser una permutación de los elementos. Entonces esta cuenta podemos no hacerlo. Y ahora estos que están acá los podemos repetir para acá abajo. Esto va a ser la clase del 17, el 1, el 11 y el 13. Y después seguimos. Después 7 por 7, 39 creo. 7 por 7, 49 y son 13 del 36. Vale. Después 77.
5. Después 7 por 13, 91. 18. El 1. Y después el que falta, el 11, creo, ¿no? Y después está, como es simétrico, podemos copiar estos 3 para acá abajo. 5, 1 y 11. Después 11 por 11. Creo que esto es 13. $17. Y el que falta, 7. Y después los copiamos por acá, 17 y 7. Y después 13 por 13, y ahí ya podemos hacer todo. 7. Entonces, el que falta en esta fila, el 5. Sí. Y entonces tiene que ir un 5 acá abajo, y el que falta es el 1. Bien. ¿Dudas de la tablita? Bien. Entonces vamos a calcular el orden de todos los elementos. Entonces, el orden del 1, vamos a acordar que el orden es la menor potencia que nos da el neutro. El 1 ya es el neutro, así que 1 a la 1 nos da el neutro, así que el orden de 1 va a ser 1. Entonces ahora para el orden del 5, vamos a ir calculando las potencias de 5 hasta llegar al neutro. Entonces si hacemos 5 por 5, esto nos da 7. Este no es el neutro, así que seguimos. Vamos a hacer la clase del 5 a la 3. ¿No? 5 por 5 dijimos que era 7, así que esto va a ser la clase del 7 por la clase del 5. Y 7 por 5, 17. No es el neutro, seguimos. Hacemos la clase del 5 a la 4. Esto va a ser la clase del 5 a la 3, que era 17, por la clase del 5, y 17 por 5, 13. No es el neutro, seguimos. La clase del 5 a la 5, va a ser la clase del 5 a la 4, que es 13 por 5, y 13 por 5, 11. No es el neutro, seguimos. La clase del 5 a la 6 va a ser la clase del 11 por la clase del 5, y esto, 11 por 5, 1. Entonces, el orden de la clase del 5, ¿cuánto va a ser?
lo que llegamos es que la clase del 5 elevado a la 6 nos da el neutro y ninguna potencia más chica da el neutro. Así que el orden tiene que ser este. El orden de la clase del 5 es el 6. Digo, es 6. ¿Sí? O sea, para el orden tiene que pasar dos cosas. Primero, el elemento elevado al orden tiene que dar el neutro, y además tiene que ser la potencia más chica que verifica eso, ¿no? Entonces acá tenemos que la clase del 5 elevado a la 6 nos da el neutro, y además ninguna de las potencias anteriores dan el neutro. Así que el orden tiene que ser 6. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con el 7. Entonces, 7 por 7... 7 por 7, 13. No es el neutro, seguimos. Entonces, la clase del 7 a la 3 va a ser 13 por 7, y esto es el 1. Entonces ahí ya llegamos al neutro. Entonces la clase del 7 a la 3 ya nos da el neutro, ninguna potencia más chica da el neutro, el orden es 3. No debería haber dos elementos, dos clases que tengan el mismo orden, ¿no? O sí podría pasar. Sí, sí. De eso no hay restricción. De hecho, acá nos van a quedar con por lo menos dos con el mismo orden. Entonces, decimos el 7, vamos a escribir después el 11. Y entonces, 11 por 11, 13. No es el neutro, seguimos. 11 a la 3 va a ser la clase del 13 por la clase del 11. Y esto es 17. No es el neutro, seguimos. 11 a la 4. Uy. Esto va a ser 17 por 11. Y esto es 7. No es el neutro, seguimos. 11 a la 5. Va a ser 7 por 11. Y 7 por 11 es 5. No es el neutro, seguimos. Entonces 11 a la 6 va a ser la clase del 5 por la clase del 11. Y esto, 5 por 11, el 1. Entonces ahí llegamos al neutro. Entonces 11 a la 6 nos da el neutro, ninguna potencia anterior es el neutro, o sea que acá el 11 va a tener orden 6. Entonces acá tenés la clase del 11 y la clase del 5, las dos tienen orden 6. Y vamos a mirar los que nos faltan. La del 13, 13 por 13. 13 por 13, 7. Entonces 13 a la 3
va a ser el 7 por el 13, y 7 por 13, el 1. Entonces está 13 a la 3 nos da el neutro, ninguna potencia anterior es el neutro, o sea que acá 13 va a tener orden 3. O sea que va a tener el mismo orden que el 7. Los dos tienen orden 3. Y después nos falta el 17. Pero 17 por 17 ya es el neutro, ¿no? Sí. 17 por 7 es el neutro. O sea que el orden de 17 va a ser 2. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces la pregunta ahora es si U18 es cíclico. O sea, si hay un elemento tal que el subgrupo generado por ese elemento sea todo el grupo. ¿Qué les parece? El 5 y el 11 no Ahí son. está. Exacto, porque el subgrupo generado que son todas las potencias. Entonces, si agarramos las potencias de 5, ¿qué pasa? Cubrimos todos los elementos. 5 a la 1, digamos, va a ser el 5, y después tenemos 7, 17, 13, 11 y el neutro. O sea que el subgrupo generado por la clase del 5 es todo el grupo. Porque al hacer las potencias generamos todos los elementos. ¿Sí? Otra forma de verlo es, el orden de 5 es 6, o sea que el subgrupo generado por 5 va a tener 6 elementos, y el grupo tiene 6 elementos. Entonces tienen que ser iguales. Y puede pasar lo mismo con el 11. Si miran todas las potencias de 11, aparecen todos los elementos del grupo. O sea que el subgrupo generado por 11 es todo U18. Y acá pasa lo mismo. 11 tiene orden 6. O sea que el subgrupo generado por 11 tiene 6 elementos, el grupo tiene 6 elementos, entonces tiene que ser lo mismo. ¿Sí? Tenemos el subgrupo generado por 5 es U18, y el subgrupo generado por 11 también es U18. Entonces U18 es cíclico y tenemos dos posibles generadores. La clase del 5 genera todo y la clase del 11 también. Es cíclico. Cíclico. Ahí está. Y dos posibles generadores son la clase del 5 y la clase del 11. Tenemos que 5 es generador y 11 también. Bien, ¿dudas hasta acá? Bien, entonces vamos a trabajar un poquito ahora con el teorema de Lagrange, no sé si ya lo vieron. Ahí vamos el enunciado tiene nada raro. La prueba es un poco más voltera, pero
Entonces, teorema de Lagrange. Este es un teorema súper importante, lo vamos a usar pila. Entonces lo que le dice es esto. Vamos a agarrar G, que es un grupo finito, o sea que tiene una cantidad finita de elementos, y H, un subgrupo de G. Entonces lo que les dice el teorema es que la cantidad de elementos que hay en H es un divisor de la cantidad de elementos que hay en G. O dicho de otra forma, el orden de H es un divisor del orden de G. O sea, el orden de un grupo es la cantidad de elementos. Entonces, la cantidad de elementos que hay en H divide la cantidad de elementos que hay en G. Entonces, es importante que sea un grupo finito, ¿no? Porque si no, no pueden encontrar divisores del infinito. Pero si tienen un grupo finito, tienen un subgrupo, entonces la cantidad de elementos del subgrupo divide la cantidad de elementos del grupo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar algún ejercicio con este. Vamos a hacer el 6, que quería hacer. Sí. Miramos el 7 primero. Vamos a hacer el 6 primero. Entonces, acá vamos a argumentarle que G sea un grupo finito. O sino que H y K sean subgrupos finitos, pero vamos a ponerle finito a este. Entonces tenemos un grupo G finito, la unidad de G va a ser E, y después tenemos H y K subgrupos. Y lo que queremos probar es que si el orden de H y el orden de K son coprimos, entonces H intersección K es el subgrupo trivial donde solamente está el neutro. Entonces, ¿qué les parece? ¿No? ¿Me parece? Sí, ¿se acuerdan que habíamos probado que si tenemos dos grupos, o dos subgrupos, mejor dicho, la intersección también es un subgrupo? Entonces, H y K son subgrupos, H intersección K también es un subgrupo. Y además, H intersección K va a ser un subgrupo de H, ¿no? Porque es un grupo que está contenido en H. Entonces, H intersección K es un subgrupo de H y también es un subgrupo de K. Tenemos que H intersección K es subgrupo de H. Y también es un subgrupo de K. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de elementos que hay en H intersección K con respecto a la cantidad de elementos que hay en H? Aplicando este resultado. Tenemos H intersección K, subgrupo de H, entonces la cantidad de elementos que hay en H intersección K tiene que dividir la cantidad de elementos que hay en H. El orden de H intersección K divide al orden de H. Y acá lo que estamos aplicando es
el teorema de Lagrange. ¿Sí? Donde digamos el grupo sería H y el subgrupo sería H intersección K. Y después pasa lo mismo acá. Tenemos que H intersección K es un subgrupo de K, entonces el orden de H intersección K tiene que dividir al orden de K. Y acá lo mismo, Lagrange. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que el orden de H intersección K divide al orden de H y divide al orden de K. O sea, tenemos un divisor común para el orden de H y el orden de K. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque el orden de H y el orden de K son coprimos, ¿no? O sea, tenemos este y este son coprimos. Y después tenemos que el orden de H intersección K es un divisor común para los dos. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad para cuánto puede valer el orden de H intersección K? 1. 1, ahí está. Por Lagrange sacamos que el orden de H intersección K es un divisor común para el orden de H y para el orden de K. Pero además sabemos que el orden de H y el orden de K son coprimos, entonces ese divisor común, la única forma es que sea el 1. O sea que juntando estas tres cosas, sacamos que el orden de H intersección K es 1. O sea que lo que estamos diciendo es que el subgrupo H intersección K tiene un solo elemento. Y ese solo elemento tiene que ser el neutro. Entonces, H intersección K es el neutro. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Entonces vamos a mirar la parte B. Ah, porque vos sabés que es un subgrupo. Entonces, para que sea un subgrupo, en particular va a ser un grupo también. Entonces tiene que tener el neutro. Pero como tiene un solo elemento, lo único que va a tener es el neutro. No, porque si tuviera otro elemento que no es el neutro, por ejemplo, de repente haces la suma o haces el producto y te salís, ya no te vuelve a dar el mismo elemento. Por ejemplo. O sea, la única forma de tener un solo elemento y que eso sea un grupo es que ese solo elemento sea el neutro. Y bien, entonces vamos a mirar la parte B. Entonces acá tenemos, bueno, H, que era un grupo finito, y después teníamos H y K subgrupos. Ahora lo que le vamos a pedir es que K sea un subgrupo de H, y además está contenido estrictamente. O sea, H no puede ser igual a K. ¿Sí? Esta notación de acá quiere decir que está contenido, pero contenido estrictamente. No puede ser igual. Y después tenemos H, subgrupo de K, pero estricto. No puede ser que H sea igual a G. Entonces tenemos K contenido estrictamente en H, H contenido estrictamente en G. Y sabemos que el orden de G es 660, o sea, tiene 660 elementos. Después el orden de K es 66, y queremos ver cuáles son los posibles valores para el orden de H.
Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer? Eso, no, eso nos dice que K está incluido en H, pero no es igual. Sí, exacto. Vos tenés que K es un subgrupo de H, pero no pueden ser iguales. Está contenido estrictamente. O sea, vos tenés que K va a ser un subgrupo de H que es más chiquito que H. Entonces lo que sabemos es que la cantidad de elementos de H, no, de K, no, claro, de H tiene que ser, 66 tiene que dividir a la cantidad de H, pero H tiene que dividir a 660. Ahí está, exacto. Tenés que K es un subgrupo de H, entonces la cantidad de elementos de K divide la cantidad de elementos de H, y después H es un subgrupo de G, así que la cantidad de elementos de H divide la cantidad de elementos de G. Exacto. Entonces tenemos que K subgrupo de H, entonces, por Lagrange, la cantidad de elementos de K divide la cantidad de elementos de H. O sea que 66 es un divisor de orden de H, o sea que el orden de H va a ser 66 por algún entero. Quiere decir que esto va a ser 66 por Q, para algún entero Q. Tenemos que K es su grupo, así que el orden de K divide el orden de H, pero el orden de K es 66, o sea que 66 divide el orden de H, así que el orden de H va a ser 66 por algo. ¿Sí? Entonces ahora hacemos el mismo argumento, pero con H y G. Tenemos que H es un subgrupo de G. Entonces, por el teorema de Lagrange, o como se pronuncia, tenemos que el orden de H divide al orden de G. Pero dijimos, el orden de H es 66 por algo, y después el orden de G es 660. O sea que 66 por Q divide a 660. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos dividir por 66, que nos quede que Q tiene que dividir a 10, ¿no? Sí. No, porque 66 por Q divide a 660, quiere decir que Q tiene que dividir a 10. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para Q? Todas las posibilidades. Después vemos si hay algunas que nos sirven. 1, 2, 5 y 10. Ahí está. Posibilidades para Q. Hay que ser 1, 2, 5 y 10. No, todos los divisores de 10 positivos. Entonces, ahora, ¿hay algunos de acá que no nos sirvan? El 1 y el 10, porque serían igual los grupos. Ahí está, exacto. Si agarramos Q igual a 1, eso querría decir que el orden de H quedaría 66. O sea que H y Q tendrían la misma cantidad de elementos, entonces tendrían que ser iguales, porque tenemos que K está contenido en H, y si los dos tienen la misma cantidad de elementos, son el mismo. Entonces, este de acá nos sirve porque queremos que K esté contenido estrictamente en H. Porque K contenido estrictamente en H. Y con este pasa lo mismo, porque si Q fuera 10, entonces H tendría 660 elementos. Y después como G tiene 660,
al final tendrían que ser iguales, ¿no? Porque tenemos que H está contenido en G, y si los dos tienen la misma cantidad de elementos, son el mismo. Entonces este nos sirve porque queremos que H esté contenido estrictamente en G. Entonces al final los Q que nos sirven van a ser solamente 2 y 5. O sea que las posibilidades para el orden de H van a ser 66 por 2 y 66 por 5. Y 66 por 5. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien. Bien. Entonces, vamos a mirar el 7. Sí, el 7 es lo que quería hacer. Bien, entonces acá tenemos f, que es una función que va del conjunto 1, 2, 3, etcétera, hasta n, en el conjunto 1, 2, 3, etcétera, hasta n, y además es biyectiva. Y lo que queremos ver es que el inverso es esto de acá, componer f n factorial menos 1 veces. Entonces, primero, ¿qué pasa con la función f? Porque va de este conjunto, en el mismo conjunto, y es biyectiva. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? ¿Qué pasa? El 1 lo puede mandar en cualquiera de estos. Del 1, 2, 3, etcétera, en cualquiera. Después el 2 lo puede mandar en cualquiera, menos en el que mandaste el 1. Porque si no, O sea, ella no tenés sería n biyectiva. factorial formas de mandarlo, ¿no? Exacto. Exacto, esta función f lo que es una permutación. Permuta el 1, 2, 3, etcétera, hasta n. ¿No? 1 te lo manda en cualquiera, después el 2 te lo manda en cualquiera, menos en el que mandaste el 1, el 3 en cualquiera, menos en el que fue el 1 y el 2, y así. O sea, f va a estar en S sub n. ¿No se acuerdan que S sub n era el grupo de permutaciones de este conjunto? Y el orden de S sub n es justamente n factorial, ¿no? Porque ¿qué pasa? F va del 1, 2, 3, etcétera, hasta el n, y lo manda en una permutación. O sea que para la imagen del 1 hay n posibilidades. Porque puede ser cualquiera de estos, no hay ninguna restricción. ¿No? Acá n posibilidades. Después, la imagen del 2 va a ser cualquier cosa menos lo que era la imagen del 1. ¿Sí? Porque no podemos repetir ninguno. Si repetimos alguno ya no nos va a quedar biyectiva. Entonces acá tenemos n-1 posibilidades. Y después para la imagen del 3 puede ir en cualquiera menos la imagen del 1 y la imagen del 2. O sea que nos va a quedar n-2 posibilidades. Y así seguimos. O sea que al final la cantidad de funciones biyectivas que van a ir de este conjunto en este conjunto es n factorial, ¿no? Tenemos n posibilidades acá, por n-1, por n-2, por n-3, etc. O sea que la cantidad de elementos que tiene este grupo, el grupo de permutaciones, es n factorial. ¿Sí? ¿De eso quedan convencidos? ¿Se ve?
Entonces acá, como que hicimos aparecer el n factorial, ¿no? Que va a andar acá. O sea que andamos bien. Entonces, pregunta, ¿qué pasa si agarramos la función f y la componemos con sí misma n factorial veces? O sea, al cardinal de s sub n. ¿Qué les parece? O sea, el orden de eso sería n factorial por n factorial. ¿El orden de cuál? Ah, no, estoy pensando mal yo. Capaz. Pero digamos, la función f algún orden va a tener. ¿No? Yo qué sé. Orden de f. ¿Y qué relación hay entre el orden de f y el orden del subgrupo generado por f? O sea, ¿cuántos elementos hay en el subgrupo generado por f? Es orden de f también, ¿no? El orden de f, ahí está. Porque el subgrupo generado por f, ¿qué va a ser? Va a ser f, después hago f compuesto con f, después f compuesto con f, compuesto con f a la 3, y así, f a la 4. O sea, ¿eso te pasa hasta que llegas al neutro? Ahí está, y en algún momento vas a tener f elevado al orden de f. ¿No? Orden de f. Pero este de acá es el neutro, la identidad. Y después cuando haces f a la orden de f más 1, va a ser la identidad por f. O sea que acá como que retomas todo otra vez, f. Y después f a la orden de f más 2 nos va a volver a dar f al cuadrado, y así. Es como que todos estos van a ser todos distintos hasta que llegamos a f elevado al orden de f. Eso nos da la identidad y después se empieza a repetir todo otra vez. Es un poco la idea de por qué se llama cíclico. Porque haces todos estos elementos y después los volvés a repetir. Y después vas a tener f a la 2 por orden de f, que otra vez va a ser el neutro, y otra vez repetís todo. ¿Sí? Entonces el subgrupo generado por f, la cantidad de elementos que tiene es el orden de f. ¿Sí? Entonces el orden de f es la cantidad de elementos que tiene el subgrupo generado por f. Pero ahora el subgrupo generado por f es un subgrupo de S sub n, entonces por el teorema de Lagrange, la cantidad de elementos que hay acá va a dividir la cantidad de elementos que hay en todo el grupo. O sea que esto es un divisor de la cantidad de elementos que hay en S sub n. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que el orden de f es igual al orden del subgrupo generado por f, y el orden del subgrupo generado por f es un divisor del orden del grupo, ¿no? Por el teorema de Lagrange. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que el orden de f es un divisor del orden del grupo, entonces el orden del grupo lo podemos escribir como el orden de f por algún entero. ¿No? Tenemos que el orden de f divide al orden del grupo, entonces el orden del grupo lo vamos a poder escribir como el orden de f por algún entero. Para algún en z, z más. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos f elevado al orden del grupo? Te va a quedar el neutro elevado a q. Ahí está, esto va a ser, ahora reemplazamos el orden del grupo por esto acá, nos va a quedar a la orden de f
por Q, y esto va a ser F a la orden de F elevado a la Q. Pero F a la orden de F es el neutro, ¿no? Por definición del orden. Esto nos va a quedar la identidad, que es el neutro del grupo, elevado a la Q, o sea, la identidad. O sea que F elevado al orden del grupo nos da el neutro. Esto va a ser la identidad. Si quieren lo escribimos así, orden de S sub n. Y vieron que esto es general, porque que fuera el grupo de permutaciones, no lo usamos nunca. Entonces, si tienen un grupo finito, y agarran un elemento y lo elevan a el orden del grupo, eso siempre les va a dar el neutro. ¿No? Porque, digamos, en todo este argumento, ¿quién era el grupo? No lo usamos nunca. ¿No? Lo que dijimos fue, el orden del elemento va a ser un divisor del orden del grupo, entonces cuando agarremos el elemento y lo elevemos al orden del grupo, nos va a dar la identidad. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Se ve esta cuenta? La idea está, el orden del elemento es la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado, entonces eso por Lagrange tiene que dividir la cantidad de elementos que hay en todo el grupo. Entonces la cantidad de elementos del grupo va a ser el orden del elemento por algún entero, positivo, que tal. Ahí será. Entonces cuando hacemos el elemento elevado al orden del grupo, reemplazamos el orden del grupo por el orden del elemento por algún entero, pero cuando hacemos f elevado al orden de f, nos da el neutro. Entonces esto al final va a ser el neutro elevado a la q, que va a seguir siendo el neutro. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Sí. Bien, bien. Entonces al final lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos f elevado al orden del grupo, es la identidad. ¿Se acuerdan que lo que estábamos buscando era el inverso de f? Entonces acá, ¿qué podemos hacer? No, S sub n es un grupo, sabemos que el inverso existe. Y acá de este lado tenemos la identidad. Entonces, si multiplicamos por el inverso de f a ambos lados, como acá está la identidad, nos va a quedar el inverso, compuesto con la identidad, nos va a quedar el inverso de f, de 1. Entonces, lo que podemos hacer es, agarramos esto acá y multiplicamos por el inverso de f a ambos lados, que sabemos que existe porque estamos en un grupo. Entonces, esto puede ser f a la menos 1, f al orden del grupo, y acá vamos a tener f a la menos 1 por la identidad, o compuesto con la identidad, mejor dicho. Entonces, f a la menos 1. Entonces, de este lado, ¿qué nos queda? Podemos juntar acá las potencias y esto escribirlo como f a la orden del grupo menos 1. ¿No? Pero el orden del grupo habíamos dicho que era n factorial. Así que esto va a ser f a la n factorial menos 1. Vamos a poner las implicantes, así queda un poco más prolijo. Esto va a ser f a la n factorial menos 1 igual a f a la menos 1. Y esto lo queríamos probar. Tenemos que el inverso de f es f a la n factorial menos 1.
Entonces, como que el argumento fuerte que usamos acá es que si agarramos un elemento y lo elevamos a el orden del grupo, eso nos va a dar el neutro. Siempre. Entonces ahí fue que llegamos a que f elevado a la orden de c sub n nos da la identidad, después multiplicamos por la inversa ambos lados, y ahí le hacemos aparecer f a la orden de c sub n menos 1 igual a la inversa de f. Y después ya habíamos dicho que la cantidad de elementos que hay en c sub n es n factorial. Entonces ahí ya ganamos. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien. Entonces, no sé si ahora prefieren hacer... vamos a hacer el 5 o la parte B del 8, que está interesante. Bueno, parte A también, no sé, pero aparte, entonces no sé si prefieren hacer el 4 o la B del 8. Vamos a hacer el 8. Sí, yo creo que nos da para las dos partes del 8. Sí. Vamos a entrar al 8. Después pensamos por la B, que me parece que es un poco más... Bueno, tiene 3 partecitas. Arrancamos por la parte B y después miramos la parte A, que sí nos va a dar para todo. Entonces acá tenemos G, que es un grupo, y en la parte B queremos probar que si no tiene subgrupos triviales, entonces es cíclico, es finito y además tiene orden primo. Entonces vamos a arrancar con la parte B. Entonces lo que tenemos es un grupo que no tiene subgrupos triviales. Entonces, lo primero que vamos a probar es que G es cíclico. Entonces, lo que queremos encontrar es algún elemento de G tal que el subgrupo generado por G es todo. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a agarrar un elemento que no sea el neutro, ¿no? Porque sabemos que el subgrupo generado por el neutro es el subgrupo trivial. O sea, que no tiene subgrupos triviales quiere decir que los únicos subgrupos son el que es el conjunto del neutro nomás, y después todo G. Esto quiere decir, o sea, los únicos subgrupos son el neutro y todo el grupo. No hay nada entre medio, digamos. Entonces queremos ver que es cíclico. O sea, queremos encontrar un elemento tal que el subgrupo generado por el elemento sea todo el grupo. Entonces vamos a agarrar un elemento X cualquiera en el grupo. X en G. Lo que le vamos a pedir es que no sea el neutro, porque el subgrupo generado por el neutro es este. Entonces, distinto del neutro. Entonces, ¿qué pasa con el subgrupo generado por X?
Por un lado va a ser un subgrupo de G. Es un subgrupo de G. Pero no puede ser el subgrupo que es solamente el neutro. Porque para empezar va a tener a X y X no es el neutro. Y el subgrupo generado por X es distinto del subgrupo que es solamente el neutro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este subgrupo trivial, que está contenido estrictamente en el subgrupo generado por X, y después este es un subgrupo de G. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Que sea G. Que sea G, porque G no tiene ningún subgrupo trivial. Entonces, este subgrupo, como no es este, tiene que ser todo G. Entonces, el subgrupo generado por X es G. O sea que ahí encontramos un generador. En realidad lo que estamos diciendo es que cualquier elemento que no sea el neutro es un generador. Lo que tachaste en la línea anterior a la que acabas de hacer es el igual, ¿no? O sea, puede estar incluido. Tiene que estar incluido. Claro, acá lo que pasa es que dijimos que el X era distinto del neutro. Está, sí. La pregunta era por si habías tachado el incluido también, pero... Ah, sí, no, este es solamente taché el igual. No. Y tal. O sea, incluido estrictamente. O sea, como que siempre va a estar contenido, pero estricto. O sea, el subgrupo generado por X no va a ser el subgrupo que es solamente el neutro. Bien, gracias. Entonces tenemos un subgrupo que no puede ser este, entonces sí o sí tiene que ser G. Entonces lo que probamos es que el subgrupo generado por X es igual a G. O sea que encontramos un elemento, tal que su subgrupo generado es todo el grupo, o sea que G es cíclico. Entonces G es cíclico. Bien. Entonces, ¿quedan convencidos de esta parte? Entonces vamos a mirar ahora que G es finito. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Luego podemos probar por absurdo. Vamos a suponer que es infinito y vemos si hay algún drama. A ver, supongamos por absurdo que sí, por ejemplo, si vos agarrás Z con la suma y agarrás el subgrupo generado por 1, te va a dar todo. Entonces, digamos, Z con la suma, este sería generado por 1 y ahí este es infinito. Por 1 o por menos 1. El tema es que pasa por el orden de los elementos. Viste que acá el 1 tiene orden infinito, porque empiezas a sumar 1, 1, 1, no te va a aparecer el 0.
Entonces, si tenés un elemento con orden infinito, el subgrupo generado por ese elemento, que va a ser un grupo cíclico, va a ser infinito. Entonces podemos argumentar un poco por ahí, por el orden de elementos, ¿no? Porque ya vimos que G era cíclico. Entonces G está generado por algún elemento X, y ese elemento X tiene que tener orden infinito. ¿No? Porque si no, cuando empiezas a hacer las potencias, en algún momento parás. Y ahí te quedaría un grupo finito. Entonces, para que nunca pare, digamos, tiene que tener orden infinito. O sea, nunca te aparece el neutro como potencia. Entonces ya vimos que G es cíclico. O sea que existe algún X tal que el subgrupo generado por X es todo G. Existe X en G. Tal que el subgrupo generado por X es G. Entonces el orden de este elemento X tiene que ser infinito, porque si no empezamos a hacer las potencias y en algún momento aparece la identidad y ahí ya se acabó. Tendría orden finito. Entonces sí o sí, para que G sea infinito y sea generado por X, el orden de X tiene que ser infinito. ¿Sí? ¿De eso quedan convencidos? Sí. Bien. Entonces, tenemos que G está generado por X y queremos poder llegar a algún absurdo. O sea, algún problema con el orden de X vamos a tener que hacer aparecer. Igual ahí ya lo tenés, ¿no? Te dice que G es primo. Pero todavía no lo probamos. Ah, eso tenés que probarlo también. Está, Sí, queremos probar estas tres. está. De repente podemos probar que G es primo primero y después usarlo acá. No sé. También sería una forma. Claro, te da el neutro para la potencia a la 0, digamos. Ahí te da el neutro. Pero vos cuando miras el orden, querés que sea una potencia mayor o igual que 1. ¿No? Porque si no, todo elemento tendría orden 0. Ahí está, una clarificación importante. Pero cuando haces X a la 0, ahí te da el neutro. Pero cuando hablas del orden, querés que sea una potencia mayor o igual que 1. Entonces, sabemos que G no tiene subgrupos triviales. Entonces podemos mirar algún otro subgrupo. Estamos mirando el subgrupo generado por X, podemos mirar el subgrupo generado por alguna potencia de X. Vamos a mirar esto. Entonces, miramos el subgrupo generado por X al cuadrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El subgrupo generado por X al cuadrado es un subgrupo de G. Pero además G no tiene subgrupos triviales. Entonces, ¿a qué va a tener que ser igual el subgrupo generado por X al cuadrado?
¿No? Tenemos el subgrupo generado por x al cuadrado, es un subgrupo de G. Entonces, o va a ser el subgrupo que es solamente el neutro, o va a ser todo G. Ahora, el subgrupo que es solamente el neutro no puede ser, porque x no es el neutro y x al cuadrado tampoco, porque x tiene orden infinito. Entonces la única es que x al cuadrado sea todo G. No puede ser nada al medio. O sea, no puede ser un subgrupo de G por el orden. No puede ser un subgrupo de G porque tu hipótesis es que G no tiene subgrupos triviales. Ah, bien. O sea, si es un subgrupo, o es solamente el neutro, o es todo. No tenés nada entre medio. Bien, gracias. Entonces, como G no tiene subgrupos triviales, el subgrupo generado por x al cuadrado tiene que ser todo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que x al cuadrado, agarramos el subgrupo generado por x al cuadrado y nos da todo. O sea que en particular x tiene que estar acá. Entonces x tiene que estar en el subgrupo generado por x cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Porque los elementos que están en x al cuadrado, ¿cómo son? ¿Infinito? Ahí está, y van a ser todas las potencias de este. O sea, va a ser x al cuadrado a la 1, x al cuadrado a la 2, x al cuadrado a la 3, x al cuadrado a la 4, etc. O sea, que lo que vamos a tener acá va a ser x al cuadrado, x a la 4, x a la 6, etc. ¿No? Básicamente van a ser todas las potencias pares. O sea, las cosas que están acá van a ser x a la 2 por i, con i en z. ¿Sí? ¿Eso se ve? O sea, tu generador es x al cuadrado. Entonces las cosas que están en ese subgrupo van a ser todas las potencias de x al cuadrado. O sea, x al cuadrado a la 1, x al cuadrado a la 2, x al cuadrado a la 3, etc. O sea que todo lo que va a estar ahí va a ser x a la 2 por algo. Y estamos diciendo que x pertenece acá. O sea que x tiene que ser igual a x a la 2 por i para algún i. X tiene que ser igual a x a la 2 por i para algún i. ¿Y cuál es el problema acá? Que eso no pasa nunca. ¿O sí? Claro, ¿cuál va a ser el problema acá? Acá podemos multiplicar por la inversa de x a ambos lados, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el neutro es x a la 2i menos 1. ¿Y ahí cuál es el problema? Que E sería un grupo, o sea, que E estaría ahí. Claro, habríamos encontrado una potencia de x que nos da el neutro. O sea que el orden de x... Ah, o sea que no sería infinito. Ahí está, exacto. Tenés una potencia de x que te da el neutro. O sea que el orden de x va a ser menor o igual que 2i menos 1. Pero esto no puede ser porque dijimos que el orden del x era infinito. Entonces acá llegamos a un absurdo. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué fue lo que dijimos? ¿No? Queríamos probar que G es un grupo finito. Entonces dijimos, por absurdo, vamos a suponer que es infinito. Entonces ya habíamos probado que G era cíclico, o sea que G lo podíamos ver como el subgrupo generado por un elemento X.
Entonces, para que X genere un grupo infinito, el orden de X tiene que ser infinito, porque si no empiezas a hacer las potencias y en algún momento llegas al neutro y ahí se acabó. Ya no hay más elementos. Entonces, para que el subgrupo generado por X sea algo infinito, el orden de X tiene que ser infinito, ¿no? Ninguna potencia te puede dar el neutro. Entonces dijimos, ahora vamos a mirar el subgrupo generado por X al cuadrado. Entonces, el subgrupo generado por X al cuadrado es un subgrupo de G, pero G no tiene subgrupos triviales. Entonces, el subgrupo generado por X al cuadrado va a ser, hay dos posibilidades, que sea el neutro y que sea todo G. El neutro no puede ser porque X no es el neutro y X al cuadrado tampoco es el neutro. Porque si X al cuadrado fuera el neutro, el orden sería 2, el orden de X. Y eso no puede ser. Entonces, esta posibilidad no anda. Entonces, el subgrupo generado por X al cuadrado tiene que ser todo G. O sea que cualquier elemento que está en G lo tenemos que poder escribir como una potencia de X al cuadrado. En particular, X tiene que ser una potencia de X al cuadrado. O sea que tiene que haber algún entero y tal que X es 2 elevado a la 2 por Y. Pero acá decimos, está, multiplico por el inverso de X, acá me queda el neutro, y acá me queda X a la 2 por Y menos 1. O sea que encontramos una potencia de X que es el neutro. Y eso lo que nos dice es que el orden de X va a ser finito. Entonces estamos contradiciendo esto de acá. ¿Contradiciendo? Sí, estamos contradiciendo que el orden de X sea infinito. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, se entendió. Bien. Entonces, lo que nos falta es que el orden es primo. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a hacerlo por absurdo también. O sea, No. si no fuera primo, tendrías tipo un subgrupo adentro que lo divide, o algo así. Ahí está. Eso es lo que vamos a querer construir. Exacto. Supongamos que G no es primo. Absurdo que el orden de G no es primo. Y vamos a querer encontrar algún subgrupo que no sea trivial. Entonces, ya vimos que G es cíclico, así que me imagino que lo vamos a usar. Sí. Ya vimos que G es cíclico. O sea que G es el subgrupo generado por X para algún X en G. Entonces, como el orden de G no es primo, lo podemos escribir como algún producto. Como G no es primo. El orden de G va a ser A por B para algún par de enteros, A y B. Entonces nos gustaría construir un subgrupo que no sea trivial. ¿Qué les parece? Porque dice que si agarramos X y lo elevamos a la A por B, ¿eso qué nos va a dar? Eso nos va a dar todo el grupo. Pero si vos agarrás X y lo elevás a A, por ejemplo, no te va a dar un subgrupo. Ahí está, exacto. Vamos a agarrar eso.
consideramos el subgrupo generado por X a la A. Entonces vamos a ver qué pasa con el orden de X a la A. ¿No? Porque la cantidad de elementos que tiene el subgrupo generado por X a la A es el orden de X a la A. Entonces, si sabemos cuál es el orden, vamos a saber cuántos elementos tiene, y si vemos que tiene menos elementos que G, va a ser un subgrupo que no es trivial. Entonces vamos a ver qué pasa con el orden de X a la A. Entonces, si hacemos X a la A y después elevamos todo esto a la B, ¿qué pasa? Esto va a ser X a la A por B. O sea que tenemos un elemento del grupo elevado al orden del grupo. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? ¿Eso nos da todo el grupo de vuelta o no? Claro, acá tenés un elemento elevado a una potencia, te va a dar un elemento del grupo, ¿no? Tenés X elevado a esta potencia de acá, que es el orden del grupo. Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio con las funciones, con la permutación? ¿Qué fue lo que llegamos? Dijimos, agarro la función, la elevamos al orden del grupo, y eso nos da el neutro del grupo. Y el argumento que usamos acá, en ningún momento usamos que fueran las permutaciones. Así que este argumento anda para cualquier grupo finito. Entonces acá tenemos que el orden del grupo G es A por B, y tenemos un elemento elevado a la A por B. O sea, tenemos un elemento elevado al orden del grupo. O sea que esto nos va a dar el neutro. ¿Sí? ¿Eso se ve? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el orden de X elevado a la A? Porque acá, ¿qué tenemos? Divide al orden de X a la AB. Ahí está, menor o igual a B, porque ¿qué pasa? Acá tenemos X a la A elevado a la B, da el neutro. O sea que el orden de X a la A va a ser B o algo más chico, ¿no? Porque el orden es la potencia más chica que nos da el neutro. Acá tenemos que X a la A elevado a la B nos da el neutro, o sea que el orden va a ser menor o igual que B. Podría ser B, podría ser algo más chico. Menor o igual que B. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por X a la A? No, perdón, yo no entendí. ¿Por qué tiene que ser menor a B? Porque vos tenés el elemento X a la A elevado a esta potencia. Elevado a esta Sí. potencia te da el neutro. Y el orden de X a la A, ¿qué va a ser? Va a ser la potencia más chica que te da el neutro. El orden de X a la... Sí, entiendo. Ahí está. Entonces vos tenés esta potencia, ya te da el neutro. Entonces el orden va a ser B o un número más chico, porque de repente a una potencia anterior ya te daba el neutro. Ok. Lo que sí entiendo. sabes es que el orden de X a la A no puede ser mayor que B, porque X a la B ya te da el neutro. Entonces vos cuando calculamos el orden, ¿qué hacíamos? Vamos calculando las potencias hasta que nos aparece el neutro por primera vez, y ahí ya paramos. Entonces vos sabés que esta potencia te da el neutro, pero de repente alguna anterior te daba el neutro también. Entonces el orden va a ser menor o igual que B. Podría ser B o de repente algún entero más chico. ¿Y por qué no es AB? O sea, porque, por ejemplo, que B fuera 1. No entendería esa parte. O sea, por Claro. ejemplo, que X a la A diera el neutro y B fuera 1. Se seguiría cumpliendo, pero el orden de X a la A no sería menor o igual a 1. Claro, si vos tenés que X a la 1 te da el neutro, quiere decir que el orden es 1. Entonces el orden te quedaría menor o igual que 1. Que está bien. Ok. Pero clarificación importante, porque acá dijimos que G no era primo, entonces lo escribimos como este producto. Pero lo que tendríamos que pedirle es que los dos sean distintos de 1. Porque si no, no estaríamos Ok. contradiciendo que sea primo. Bien. Importante.
con A distinto de 1 y B distinto de 1. Entonces vos tenés X a la B, te da el neutro, o sea que lo más grande que puede ser el orden es D. Podría ser el más chico, pero está, de B no va a pasar. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Sí. Bien. Entonces dijimos, el orden de X a la A es menor o igual que B. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado por X a la A? Tendría que ser menor o igual a la cantidad de G. Está, esto va a ser menor o igual que B, y esto es menor estricto que la cantidad de elementos que hay en G. O sea que acá tendríamos un subgrupo que no es trivial. Entonces, el subgrupo generado por X a la A no es un subgrupo trivial. Y acá llegamos a un absurdo porque una hipótesis era que G solamente tenía subgrupos triviales. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Jazmín, Sí. ¿podés repetir por qué A es distinto de 1 y B es distinto de 1? Eso lo agarrás como hipótesis porque vos estamos suponiendo por absurdo que G no es primo. Y como G no es primo, tiene divisores que no son ni 1 ni G, entonces lo escribís como un producto de dos cosas que no son ni 1 ni G. Ah, ok, gracias. Es solamente porque supones que no es primo, entonces si no es primo, es un producto de dos cosas. Claro, Y pones esas dos. gracias. Entonces, yo me pasé de la hora. Si les parece, la parte A la vemos el miércoles. La podemos ver el miércoles en clase. Así no los atomizo. Dale. Bien, no sé si quedó alguna duda de esta parte o alguna parte anterior. Creo que no. Bueno, entonces dejo de grabar y